Hola, valiosos seguidores de mi canal, bienvenidos a mi canal. No olviden suscribirse y darle like a nuestro video. Aslember conmueve con su silencio, no voy a hablar sobre Oscar. Aslember salió del set de grabación con la cabeza baja, sin maquillaje, visiblemente cansada pero con una serenidad que solo una mujer decidida puede reflejar. Los reporteros la esperaban a la salida, sabiendo que era imposible evitar la pregunta del momento. Asl. ¿Qué tienes que decir sobre Oscar Denis y todo lo que se ha dicho esta semana?, le gritó una periodista. La actriz se detuvo por un instante, respiró hondo y con una voz quebrada pero firme, pronunció la frase que ha sacudido a sus seguidores: no voy a hablar sobre Oscar. Ese simple comentario, tan corto y a la vez tan profundo, bastó para encender las redes sociales. Porque lo que cayó Asl habló más fuerte que cualquier declaración explosiva. La relación entre Aslember y Oscar Denis ha sido durante años uno de los temas más comentados del mundo del espectáculo. Desde sus miradas cómplices en el set hasta sus apariciones discretas fuera de cámara, todo parecía indicar que había algo más entre ellos que una simple amistad profesional. Los rumores cobraron fuerza la semana pasada cuando Oscar fue visto entrando a un restaurante en Isantasi donde, según testigos, habría tenido una conversación acalorada con un productor sobre una mujer que aún no ha cerrado el capítulo del pasado. Inmediatamente, los fans conectaron las piezas y apuntaron a Asl. Y ahora, con esa respuesta dolida, muchos creen que algo más está pasando. Ella lo amó de verdad, comentó un amigo cercano a la actriz que pidió mantenerse en el anonimato. Pero hubo muchas cosas que no se dijeron a tiempo, y eso los rompió. Asl está en una etapa muy sensible ahora, por eso elige el silencio. En las horas siguientes a su declaración, Asl compartió una historia en su cuenta de Instagram con una imagen de una playa desierta y la frase: hay palabras que duelen más que el silencio. Los comentarios no tardaron: estamos contigo Asl, Oscar no te merecía, el silencio también es una respuesta. La ola de apoyo fue inmediata y masiva. Mientras tanto, Oscar Denis no ha emitido ningún comunicado. Se sabe que se encuentra trabajando en su nuevo proyecto musical y que ha evitado cualquier contacto con la prensa. Sin embargo, una fuente cercana a su equipo reveló: no esperaba que Asl reaccionara así. La respeta mucho, pero también está herido. La historia entre ellos parece estar marcada por pausas, malentendidos y tiempos desalineados. En una entrevista anterior, Asl dijo: a veces uno ama, pero eso no significa que tenga que quedarse. Muchos fans han rescatado esta frase para intentar entender el momento que atraviesan. Por ahora, lo que queda es la imagen de Asl saliendo en silencio, con esa tristeza elegante que solo quienes han amado intensamente conocen. Su voz, aunque contenida, deja una huella profunda: no voy a hablar sobre Oscar. Y esa frase resuena, porque cuando las palabras no alcanzan, el silencio dice todo. Pero lo que pocos sabían era que ese silencio venía cargado de emociones contenidas. Días después del episodio en el set, Asl fue vista entrando sola a una cafetería en Bebek, con un libro en la mano y auriculares puestos. Testigos aseguran que pasó varias horas sentada frente a una ventana, mirando al mar, con los ojos perdidos en el horizonte. Una joven que estaba en el lugar se animó a acercarse para preguntarle si estaba bien,
y aunque Asl sonrió con amabilidad, solo respondió, «Estoy aprendiendo a estar en paz con mis decisiones». En paralelo, los rumores sobre un intento de reconciliación circularon con fuerza. Una cuenta de fans compartió una fotografía de un ramo de flores con una tarjeta sin firmar que habría llegado al camarín de Asl en su último día de grabación. La nota decía, «Lo que fuimos nadie lo puede borrar». La imagen se viralizó rápidamente y los comentarios no se hicieron esperar, «Fue Can, es de Özkan, están intentando regresar». Sin embargo, fuentes del entorno de Asl negaron rotundamente una posible reconciliación. Ella está concentrada en su sanación personal. No quiere volver al pasado, ni a las mismas heridas, aseguró un estilista que trabaja con ella desde hace años. Sufrió mucho en silencio. Su forma de sanar es a través del arte, la meditación y el alejamiento de las personas que la lastimaron. Por otro lado, Özkan Deniz fue visto saliendo de un estudio de grabación en Levent, con semblante serio y sin responder a las preguntas de los paparazzis. Algunos periodistas notaron que en su brazo llevaba un tatuaje cubierto con una venda, lo que levantó sospechas de un nuevo diseño relacionado con Asl. Al ser consultado al respecto por un medio digital, solo contestó, «Hay marcas que uno lleva por dentro, y otras que decide mostrar». Las redes están divididas. Algunos apoyan la decisión de Asl de mantener el silencio, otros critican la actitud de Özkan por no haber aclarado su parte. Mientras tanto, los fanáticos de la pareja siguen esperando una señal que indique que el capítulo entre ellos no está del todo cerrado. Lo cierto es que, en medio de este torbellino de emociones, entrevistas truncadas, indirectas en redes y flores anónimas, Asl Enver ha logrado mantener su integridad. No ha caído en provocaciones ni ha alimentado el morbo. Su decisión de no hablar sobre Özkan no solo ha marcado una posición firme, sino que ha generado una nueva ola de admiración hacia su figura. En palabras de una colega del medio, Asl no necesita hablar. Ella actúa con elegancia, incluso en el dolor. Es una lección de dignidad para todos nosotros. Y así, mientras el mundo del espectáculo sigue girando con sus rumores, titulares y opiniones divididas, Asl sigue adelante. Quizás no sepamos nunca qué pasó realmente entre ella y Özkan. Pero lo que sí queda claro es que su silencio, lejos de ser vacío, está lleno de fuerza, de historia, y de una verdad que solo los dos conocen. ¿Ustedes qué piensan? ¿Creen que este silencio es una despedida definitiva o una pausa necesaria para sanar? ¿Debería Özkan responder o es mejor dejar que el tiempo acomode las emociones? Escriban su opinión en los comentarios y no olviden suscribirse al canal para seguir recibiendo las últimas novedades del mundo del espectáculo.